Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí una nueva edición de La Lengua Desatada, este tiempo para hablar de la lengua desde los más diversos puntos de vista. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho en muchas ocasiones, anda, déjate de filosofías, no me cuentes películas y no te pongas metafísico? Hoy vamos a hablar de esto, de la filosofía, que está más presente en la vida cotidiana de lo que todos podemos pensar a priori. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a un profesor de filosofía que es Antón Seoane. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar contigo, Ana, un placer. Pues un gusto hablar de este asunto de la filosofía que, como yo digo así de entrada, siempre todos nos ponemos un poco prevenidos porque hay que darle mucho al coco, hay que pensar mucho, vamos a dejarnos de filosofías, pero no, nosotros queremos pensar un poquito en este programa. Antón es director de un instituto, del Venancio Blanco, es profesor de filosofía, también profesor asociado de la universidad, con varias líneas de trabajo abiertas en torno al mundo de la filosofía. Que digo yo, Antón, que está por todas partes, la filosofía está en la vida cotidiana, es pues pensar, siempre se ha dicho, en el porqué de las cosas. Y bueno, quizás sea la definición más sencilla y más rápida, ¿no? Sin ninguna duda. Es la primera de las ciencias que surge y decía Ortega que en un ataque de barbarie sería lo último que sobreviviría, porque no podemos vivir sin pensar, ¿no? Más allá del pienso, luego existo de Descartes, no podemos vivir sin pensar, no podemos vivir sin reflexionar sobre todo ello. Y por tanto, a mí me gusta decir que los filósofos somos como los bomberos, ¿no? Que nadie se acuerda de ellos hasta que son necesarios, pero cuando están, ahí están, y han estado siempre. Siempre hemos estado ahí. O sea, y al plantearnos todas las cosas importantes de la vida, ¿estamos haciendo filosofía? Es decir, cuando nos da por pensar en la muerte, o nos da por pensar en el amor, en por qué nos enamoramos, en todo eso hay un sustento filosófico, ¿no? Sin ninguna duda. Te vas a encontrar cualquier cuestión, por extraña que te parezca, habrá siempre algún filósofo que haya planteado una reflexión sosegada o sesuda, pero a veces muy de sentido común sobre ello. Si hablamos del amor, bueno, pues me imagino páginas maravillosas de textos de Platón, del banquete de Platón, que no tienen nada que ver con lo que nosotros nos imaginamos que Platón entendía por amor. Si hablamos de la muerte, es uno de los tópicos fundamentales de la filosofía, pero también si hablamos de la belleza, de la libertad, si hablamos del lenguaje, de la realidad, que para los filósofos la realidad, y eso es lo que nos hace tener esa fama tan extraña, es algo mucho más complejo de lo que habitualmente los comunes mortales entendemos. Claro, lo que se ve así a simple vista, ¿no? Hay que profundizar un poquito más. Bueno, pese a que la filosofía es tan importante, y nosotros la hemos traído a este programa porque nos interesa lo que tiene que ver con el mundo del lenguaje y el mundo de la lengua y de la comunicación, no está tan presente, por ejemplo, en las aulas, en la educación. Hoy tenemos la suerte de que hayas venido, que eres profe, además vienes acompañado de los alumnos que están por aquí del taller de filosofía, pero no está la filosofía tanto como se quiere, lo hemos hablado, ¿no? en los informativos. Hay poca filosofía en las aulas. Es cierto, es probable que cuando se reforma un sistema educativo siempre se piensa que hay que dejar espacio para muchas materias, para muchas disciplinas, pero la filosofía es ese hilo que las cose todas. Entonces, muchas veces los alumnos no entienden la vinculación que existe de unas materias a otras y la filosofía les ayuda a entender esas relaciones. Entonces, pues es verdad que nosotros en el bachillerato pues hemos recuperado la obligatoriedad de la historia de la filosofía en segundo de bachillerato y, por tanto, eso creo que es beneficioso para los estudiantes, pero se ha perdido, por ejemplo, el peso que tenía en los valores éticos, ¿no? Y ya no es una cuestión de lo que se estudia, sino que yo pienso como ciudadano en que la inmensa mayoría de los problemas que tenemos en nuestra sociedad son problemas de valores, es una crisis de valores y podríamos tirarnos semanas hablando de ello. Entonces, en ese sentido, claro, me preocupa, pero me preocupa como ciudadano, no como profesor, sino como ciudadano, ¿no? La necesidad de reflexionar sobre los valores, y es lo que más se ha perdido, sobre todo en la ESO, ¿no? Donde nos hemos quedado pues, en una horita de valores éticos obligatoria en tercero y una optativa en cuarto, ¿no? Se esperaba quizás tener un ciclo de continuidad de la filosofía como lo tienen otras. Sí, haría mucha falta, y sobre todo en épocas de crisis. Hablabas de crisis de valores, Antón. En crisis en general, pues la filosofía también puede ayudar a poner las cosas importantes verdaderamente en su sitio, ¿no? Y dejar todo lo demás en un segundo plano. Bueno, decía yo que nos interesa sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Hay una filosofía del lenguaje y hay filósofos que dicen: cuantas más palabras conoces, cuanto más vocabulario tienes, más rica es tu vida, más sabes del mundo.
Yo lo creo firmemente, ¿eh? No sé si estoy o no equivocada, pero... Es cierto, es cierto. Es verdad que la tendencia a valorar el lenguaje como algo esencial en la filosofía no es tan reciente. Nos encontramos con autores fundamentales como Aristóteles, que escribe la retórica y que, digamos, escribe también la poética, en donde habla de la repercusión del lenguaje en las emociones. Es una maravilla. Pero cuando nos ponemos muy serios y hablamos de la filosofía y la relación con la realidad, quizás el lenguaje ha sido un poquito la hermanita pobre, ¿no? El lenguaje subsidiario de la realidad. Esto no es así a partir de ciertas épocas, ¿no? Y el giro fundamental, quizás tendremos oportunidad de hablar de ello más adelante, aparece con Ludwig Wittgenstein, ¿no? Cuando Wittgenstein en el Tractatus dice que los límites de mi lenguaje significan los límites del mundo. Lo que está diciendo no es que el lenguaje prefigure el mundo, cuidado, eso ya serán filósofos posteriores, como Austin, que nos dice que hay una obra suya preciosa, dice cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Es decir, las palabras crean las cosas, ¿no? O Foucault, ¿no? Que relaciona el lenguaje con la realidad de cada una de las ciencias que estudia, ¿no? Pero Wittgenstein lo que nos viene a decir es que si queremos tener una comprensión del mundo, tiene que haber un lenguaje que nos ayude a decodificarlo, a reconfigurarlo. Y eso nos llevaría, bueno, pues a una discusión muy interesante, de la que quizás podemos hablar un poquito más adelante, que es la discusión de los universales, ¿no? La realidad, ¿qué relación tiene con las palabras? Claro, esa es mi siguiente pregunta, porque ¿por qué esto se llama taza, esto se llama caja y esto se llama sala o biblioteca? ¿Por qué las palabras se llaman, o sea, las cosas tienen, las realidades tienen asociado un nombre? ¿Eso es circunstancial? ¿Eso por qué? Bueno, en filosofía la respuesta casi siempre a todas las preguntas es depende de quién te lo diga. En otras ciencias también, no seamos no sois los únicos, ¿no? No seamos cínicos. Pues luego te preguntaré sobre eso, sí, vamos a hablar de las palabras. Pero, ¿qué ocurre con la relación entre el lenguaje y la realidad? Toda esta historia comienza con un tal Parménides, ¿no? Un presocrático que escribe filosofía y todavía lo escribe en verso. Y escribe un poema que, desde el punto de vista de la crítica literaria, posiblemente no tiene un gran valor, pero desde el punto de vista de la filosofía nos ha supuesto una piedrecita en el zapato muy, muy grande a los pensadores, a los filósofos, porque Parménides es el primero que relaciona tres grandes verbos de la filosofía: ser, pensar y decir. Solo lo que es, solo la realidad puede ser pensado, y solo lo que puede ser pensado puede ser dicho. Claro, que luego te llegan los sofistas, un poquito después, y nos dicen que el lenguaje es puramente convencional. Pero esta discusión, donde verdaderamente explota, es en la Edad Media, con la discusión sobre los universales, ¿no? Los universales, los términos lingüísticos que reflejan las cosas. Y hay como 3 o 4 posiciones. Una que es de origen platónico, que nos dice: los universales existen, están en un mundo aparte. Es decir, existe la mesa y, por tanto, como existe el término mesa, existen las mesas, ¿no? Ese es un realismo extremo, ¿no? Existe el término puesto por Dios, lógicamente, en el pensamiento medieval, y, por tanto, existen las cosas. Luego hay un realismo moderado, de carácter aristotélico. Es decir, no existen los términos como tal, pero en la esencia de las cosas hay algo que las significa. Fíjate que nosotros llamamos a los nombres que designan las cosas sustantivos, porque designan la sustancia. Y en una frase lo que tiene sentido es el sujeto, porque es lo que sostiene la sustancia de la frase, ¿no? Exacto. Luego tenemos una posición, posiblemente a todos nos suena Humberto Eco y el nombre de la rosa, ¿no? Que Guillermo de Baskerville es un trasunto de Guillermo de Ockham. Sí, qué gran libro y qué gran película después. Maravillosa, maravillosa. Que habla de que el lenguaje, en realidad, lo que hace es designar, sustituir a una realidad. Pero la posición del nominalismo no viene a decir que el lenguaje, digamos, sea previo a la realidad. Y luego están los antirrealistas, que son los que creen que en realidad no existe ninguna vinculación entre la realidad y el lenguaje. Cuando luego llegamos al siglo XX, Wittgenstein, como te decía antes, es la clave. La historia de Wittgenstein en relación con el lenguaje es una maravilla. Y hay 2 Wittgenstein, lo que luego Rorty llamó el giro lingüístico. Un primer Wittgenstein que, fíjate, imagínatelo, en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, entre tiros y tormentos suyos de carácter personal, escribe lo que será luego el Tractatus Logico Philosophicus, una de las obras más influyentes y complejas del siglo XX, donde lo que viene a decir es: la realidad es la que es, pero necesitamos un lenguaje, es la frase que te decía antes, que explique la realidad tal como es, que la signifique tal como es. Y luego Wittgenstein, años después, con Bertrand Russell, que era su maestro, quiere leer ese texto como tesis doctoral en Cambridge y lo suspenden. De hecho, ante la inminencia de que le van a suspender, él se levanta,
toca en el hombro a Bertrand Russell y le dice: tranquilos, no lo entenderéis jamás. Y se va a las montañas. En las montañas, en el Tirol, desaparece y mientras tanto se había generado un fervor hacia esa obra por todos sus discípulos del Círculo de Viena, y cuando por fin años después lo encuentran en las montañas y le dicen: maestro, no sabes lo que te has perdido, creíamos incluso que habías muerto, donde se había ido a enseñar lengua a niños de primaria y de infantil, él les dice: no habíais entendido absolutamente nada, el giro lingüístico se había producido, el lenguaje no prefigura, perdón, la realidad no prefigura el lenguaje es el uso que le damos. Por tanto, el lenguaje está vivo y es el lenguaje el que prefigura la realidad. Así que, como en casi todo, a esa pregunta de por qué las cosas se llaman como se llaman, hay un montón de enfoques que, bueno, ha intentado resumir Antón, pero habría, bueno, para analizar varios programas acerca de por qué las cosas tienen el nombre que tienen. Correcto. ¿Te parece que hablemos de algunas palabras de la vida cotidiana que decimos todos y que expliquemos el porqué? Una cosa que decimos habitualmente, por ejemplo, entre los jóvenes, ya que hoy tenemos aquí algunos jóvenes, entre los jóvenes se habla mucho del enamoramiento, de los amores platónicos. Sí. El amor platónico, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De una cosa que no es real, que no se palpa, que no existe? Claro, ¿De qué? claro. En realidad yo les digo a veces a mis alumnos, medio de broma, que no confundan el amor platónico con el amor plutónico. La idea del amor platónico, tal como nosotros lo entendemos, no tiene nada que ver con la concepción que Platón tenía del amor. Sí con Platón, pero no con la concepción que Platón tenía del amor. Platón desarrolla un mundo ideal a partir del cual nuestro mundo, contingente, simple, no es más que una burda copia. Entonces, la auténtica realidad es inalcanzable para la mayoría de los seres humanos. Y luego, la Edad Media, y cuando Platón antes es cristianizado y incorporado al pensamiento cristiano, pues claro, hace que tengamos esa idea del amor platónico, esto es maravilloso en Dante, como ese amor contemplativo superior que no se puede tocar, que casi es un amor divino, pero si uno lee el Banquete de Platón ve que el amor es una cosa completamente diferente y muy carnal. Platón, bueno, el Banquete es una obra maravillosa en donde, bueno, pues acaban todos como acaban en estos banquetes en Grecia, que se comía poco y se bebía un poco más, pero acaban a las tantas de la mañana con Sócrates como único hombre sobrio y sabio en la sala, con que entra en tropel una troupe de personas, entre las cuales está Alcibíades, un antiguo amante de Sócrates, que se siente celoso porque entre las personas que están allí cerca de él y hasta en sus piernas está sentado Sócrates. Cuando leemos el Banquete de Platón descubrimos que la visión que aparece en Platón del amor es mucho más carnal de lo que nosotros planteamos. De que lo que tenemos en mente de platónico, ¿no? O sea, es platónico en el sentido de Platón, pero no en el sentido del amor. No en el que tenemos en mente nosotros ahora mismo, ¿no? Claro, claro. Nosotros tenemos la idea de un amor imposible, un amor ideal. Pero la idea de Platón era que el amor tiene una dimensión, por supuesto, de carácter espiritual, que tiene más que ver con la amistad, pero tiene una dimensión claramente carnal. En estos tiempos de crisis se dice muchas veces, bueno, o cuando tú tienes una circunstancia personal crítica, por lo que sea, se dice, pues hay que aguantar con estoicismo. Estoicismo. ¿De dónde viene el estoicismo? Posiblemente esa es una de las expresiones que utilizamos de manera más correcta hablando de la filosofía. El estoicismo es una de las escuelas socráticas, una escuela, digamos, helenística, que defiende un término que en griego es muy bonito, es la ataraxia, que es no sufrir. Curiosamente, una escuela que aparentemente aparece como justo a la contraria, que es el hedonismo, defiende el mismo término, la ataraxia, no sufrir. Es decir, resistir con resistir con fuerza, con ¿no? fuerza los embates del destino. No dejarte caer. No venirte muy arriba cuando las cosas son maravillosas, porque esa es la mejor manera de no venirte muy abajo cuando las cosas vienen torcidas. Una vez más, el estoicismo surge en una época de crisis, de valores, en una época en donde, piensa, el Imperio Romano se convierte, digamos, en algo muy decepcionante. La política ya no tiene el sentido que tenía en Atenas, la moral está presidida por un poder omnímodo, muchas veces corrupto. Entonces, el consuelo que queda, porque la filosofía muchas veces aparece como consuelo, como dice Boecio, ¿no? Pues la filosofía queda como ese consuelo que te queda para saber resistir los embates de la vida. No puedes hacer nada en lo público, pero en lo privado puedes aguantar, resistir estoicamente. Con estoicismo, bueno, esto se dice mucho ahora, ¿no? Correcto. Hay que ser estoicos y resistir sin que te hagan sufrir demasiado las cosas. El hedonismo, pues ya lo hemos mencionado también en tu respuesta. Hablabas tú antes de cinismo. El cinismo, según la Real Academia de la Lengua, es desvergüenza en el mentir, pero también esto es filosofía. O sea, los cínicos
¿Por qué ha derivado esta palabra en esto que ahora sabemos que es? El ser, no seas cínico, es no me mientas y encima te rías, ¿no? Y bueno, pues hay pocas cosas más fascinantes posiblemente en la historia de la filosofía que la historia del cinismo. Cinismo tiene que ver con Kion, que es perro. Bien porque Antístenes, su fundador, fundó la escuela en una zona que se llamaba Quinosargos, ¿no? Es decir, el perro veloz, o bien porque, según decían algunos, Diógenes, ¿vale?, el discípulo de Antístenes era un discípulo de Sócrates, pues vivían como los perros. Él decía una vez cuando se encontró a Alejandro, yo soy Alejandro, rey de Macedonia, y bueno, pues yo soy Diógenes el perro. ¿Y por qué te haces llamar perro? Dice, porque adulo o alabo a los que me dan de comer, ladro a que no me dan de comer y muerdo a los hombres malos. Y vivo como un perro, es decir, vivo como la gente, con la gente, perdón, pero al margen de la gente. Bueno, la historia de Diógenes, o si quieres que hablemos un poquito de Diógenes, es muy interesante, pero el cinismo es la primera filosofía ecológica. Es una filosofía que defiende el ascetismo, la austeridad y huir de todo aquello que es superfluo. Entonces, precisamente una actitud cínica es todo lo contrario a ser hipócrita y ser falso. Un cínico clásico es aquel individuo que es capaz de vivir con lo mínimo, como un franciscano, ¿no? Necesito solo lo mínimo para vivir, y decía Diógenes una cosa maravillosa: los males del mundo algún día vendrán de apartarnos de la naturaleza. Dime si esa verdad no es absolutamente actual y es ecológico completamente. O sea, que el cinismo, que tal como lo empleamos ahora, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, del cinismo como filosofía. Que ya que has mencionado a Diógenes, creo que no nos podemos olvidar de este señor. Ahora, cuando pensamos en el síndrome de Diógenes, pues pensamos en una persona que vive en una casa rodeado de cosas, que no puede desprenderse de ningún objeto, que todo le interesa, todo se lo lleva a casa. Bueno, el pobre Diógenes era todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Todo le sobraba. Todo lo contrario. Bueno, hay, digamos, opiniones contrapuestas sobre por qué Diógenes vivía en un barril. Unos decían que por decisión propia y otros porque su padre había metido mano en la hacienda pública como recaudador y entonces fue, por decirlo así, estaba huido, desahuciado. Pero en todo caso, la decisión de Diógenes de vivir en un barril, en un tonel, y de no tener absolutamente nada, salvo 4 posesiones, ¿vale?, y ahora verás que en realidad son 3, es una muestra también de ese ascetismo, ¿no? Diógenes era un individuo que pues, se paseaba por Atenas con un farol, diciendo que buscaba hombres buenos, y decía, pero ¿por qué con un farol? Dice, porque su alma es tan oscura que no veo nada, buscaba esa pureza, ese mínimo. Diógenes tenía un bastón, un cayado, tenía un zurrón para llevar 4 cosillas que pudiera tener de comer, tenía un manto para cubrirse y un cuenco. Y en una ocasión descubrió que un niño en una fuente bebía con la mano y dijo, tengo demasiadas posesiones, y se deshizo del cuenco. Ese mismo, que seguramente no es cierto, se encontró en una ocasión con Alejandro Magno, y Alejandro Magno le dijo aquello de, bueno, pues yo soy Diógenes, yo soy Alejandro, yo soy Diógenes, y entonces cuando le dijo, ¿no me tienes miedo? Dice, ¿tú eres un hombre bueno o un hombre malo? Dice, soy un hombre bueno. Bueno, me tengo por un hombre bueno, pues entonces no debo temerte. Le dijo, pídeme lo que quieras. Y la famosa frase de Diógenes es, apártate, que me estás quitando el sol. Qué bueno. No necesito nada. No necesitaba absolutamente nada. Y la única cosa que estoy perdiendo en este momento, me la estás quitando. Qué bueno. Curioso, ¿no? Que ahora, bueno, quizá por esto que hablábamos de que en algún momento pudo vivir en esas circunstancias penosas porque se había quedado sin casa o se había quedado sin posesiones, es lo que nos lleva ahora a hablar del síndrome de Diógenes, pero desde luego Diógenes necesitaba más bien poquito. Y acumulaba nada. Como nos acaba de contar Antón. El nihilismo, que es otra corriente de la que, no sé si decir corriente, no sé si lo digo de forma correcta. Sí, el nihilismo. Ahora pensamos, esto está en la vida, ahora, ¿no? Porque parece que todo da igual, está todo el mundo desilusionado, ni sí ni no, ¿no? El nihilismo ha llegado a la vida. Pero yo no confundiría el nihilismo con el desapego. No. Porque el nihilismo, es verdad que hay un nihilismo pasivo y un nihilismo activo, es decir, nihil es nada en latín, entonces el nihilismo es nada me vale, nada me sirve, nada me interesa. Hay un nihilismo pasivo, nada me interesa, no quiero saber nada, y luego hay un nihilismo activo, que puede ser incluso el de no aceptar nada, destruirlo todo para empezar de cero. Normalmente, cuando hablamos del nihilismo, el primer autor que nos viene a la mente es Nietzsche.
¿no? Y es verdad que Nietzsche es un filósofo complejo, es el filósofo más leído entre los no filósofos, no aficionados a la filosofía y posiblemente el más malinterpretado, porque lo mismo lo puedes Se cita encontrar... mucho, desde luego. Y lo puedes encontrar en la mesilla de un neonazi y de un anarquista, es decir, que es un filósofo muy malinterpretado y además a él deliberadamente seguro que le hubiese gustado. Pero el nihilismo de Nietzsche es un nihilismo de destruir todos los valores tradicionales para construir, otra vez volvemos a los valores, unos valores nuevos y una filosofía nueva. A veces es bueno un buen comienzo en la vida, un comienzo, como dicen cero, los ingleses, ¿no? fresh De cero. start, comenzar de cero. Y entonces el nihilismo a veces es una manera de comenzar de cero. A mí me gusta a veces el nihilismo activo, el nihilismo pasivo no. Yo cuando mis alumnos me dicen, bueno, es que no me vale nada, vale, pues ¿cuál es tu alternativa? Nada significa, un lienzo en blanco es una oportunidad. Y eso puede ser el nihilismo. O sea, que ese nihilismo podría ser positivo siempre Claro. que digas, hasta aquí, con el nuevo año vienen nuevos proyectos, todo lo que he tenido hasta ahora no me vale y ahora voy a empezar en un futuro de otra manera. Pero bueno, empeñate curioso, en ¿no? ello, Es empeñate curioso. en ello. No nos queda demasiado tiempo, pero no quería dejar de preguntarte por la palabra metafísica, porque yo he empezado el programa hablando de ello, metafísica. Oye, no me vengas con metafísicas. ¿Realmente estamos usando bien esa palabra cuando decimos esto? Bueno, como casi todos los términos de la filosofía, tienen un lado más técnico con el que la podemos significar y entender. La palabra metafísica tiene en sí mismo un origen fascinante. Normalmente cuando hablamos de no te pongas metafísico es no te pongas profundo, no empieces a hacer cosas, claro. no le des vueltas. Es verdad que la metafísica es una de las partes más complejas de la filosofía y más genuinamente filosóficas. Pero la palabra metafísica normalmente se atribuye a una de las obras más importantes de Aristóteles, la metafísica de Aristóteles. Pero lo curioso es que Aristóteles nunca le puso ese nombre a esa obra. La obra se llamaba Protefilosofía, filosofía primera o filosofía de los primeros principios, que en muchos filósofos luego ha seguido manteniéndose así. Es decir, la metafísica es la filosofía de los primeros principios, la filosofía del ser, solo que para los filósofos ser no es solo lo físico. Es más, para muchos filósofos como Platón, si algo es físico, posiblemente Ya no no es. Posiblemente no. Entonces, ¿cómo llegó a llamarse metafísica esa ¿Cómo obra? llegó a llamarse metafísica? Cuando un discípulo del liceo, de la escuela aristotélica del siglo I a.C., Andrónico de Rodas, tiene que clasificar las obras de Aristóteles. La historia de las obras de Aristóteles es fascinante. Hay escritos exotéricos, como los diálogos de Platón, que se han perdido todos, casi todos, y escritos esotéricos, que eran sus apuntes, lo que él usaba para consumo propio dentro de la academia. Y es lo que conocemos. Entonces, cuando quieren ordenar esos escritos, pues Andrónico de Rodas dice, bueno, vamos a clasificar todas las obras del maestro, además que eran apuntes de sus discípulos, porque él no iba con apuntes, él iba pues, así, digamos, de viva voz, pues claro, pues los clasifican en tres grandes categorías. Los clasifican en órgano, la lógica, los clasifican en la física, lo que habla de la naturaleza, incluida el alma humana, curiosamente, y lo metafísica, los que vienen después de la física. O sea, no sabían muy bien dónde poner este libro. Porque ese libro y otros cuantos que tratan de ese tema, pero ha sido una feliz categorización, porque en realidad, en general decimos que la metafísica habla de lo que va más allá de lo físico. Y luego tenemos otro término técnico para englobar todo el discurso sobre la realidad, que es la ontología. Es decir, hablar de todo lo real, sea físico o sea no físico. Y entonces lo metafísico es lo que está más allá de lo físico. O sea, que fue una ocurrencia y ya, mira dónde llegó la palabra metafísica. Maravillosa. Bueno, yo he vuelto al instituto, Antón, he vuelto a lo que estudiamos en aquel momento, has mencionado a Parménides, yo me he ido a Heráclito, estos iban siempre opuestos, ¿no? Claro. Seguro que los que nos estaban viendo desde casa, todos han vuelto al instituto de una u otra forma cuando estudiaron filosofía. Me ha gustado mucho este paseo por la lengua, Antón, y antes de que terminemos el programa, que nos queda muy poquito, te voy a pedir muy brevemente que me traigas, como todos los invitados, alguna recomendación, que no sé si tiene que ver con este ámbito filosófico o no, eso ya lo que tú quieras. ¿Algún libro que nos quieras recomendar? Sí, os recomiendo dos libros de dos grandes amigos míos, profesores de filosofía. Uno de ellos es Eduardo Infante, un profesor andaluz que imparte clase en Gijón, que tiene un libro maravilloso que se llama Filosofía en la calle y va repasando dilemas que pueden ser nuestros, de la calle, del día a día. ¿Por qué me enamoro? ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres? Y lo hace de una manera deliciosa y muy fácil de leer, pero luego
también con trasfondo filosófico. Filosofía en la calle, esa Filosofía nos interesa mucho. Filosofía en la calle. Y otro libro de otro gran amigo mío, Daniel Rosende, que es el que lleva el canal de filosofía en español más visto, Unboxing Philosophy, es decir, desempaquetando la filosofía, con esta tendencia que hay en YouTube de enseñar cómo se desempaquetan las cosas, y el subtítulo es Filosofía para bípedos sin plumas, que es como Platón, en una ocasión Sócrates, en un diálogo, pues se refería a los hombres. Y es un repaso gamberro por la filosofía, desde Tales de Mileto precisamente hasta Hannah Arendt. Son dos libros de lectura muy sencilla, muy amena, muy divertidos y de dos grandes amigos míos. Qué interesante, para que podamos leerlo los que, bueno, no somos expertos en filosofía, pero nos interesa mucho darle vueltas a las cosas, como decíamos al comenzar. Bueno, estos libros y otros que ustedes quieran, y si no están allí los pueden pedir, ya saben, se los recordamos en este programa, los pueden encontrar en Letras Corsarias. Como siempre decimos, es un poco nuestro librero de cabecera, allí pueden llegar, pedirlos, buscarlos y también seguro que les dan algunas otras sugerencias y, por supuesto, también en las bibliotecas. Nosotros estamos en la Biblioteca Torrente Ballester. Bueno, antes de marcharnos también, Antón, como te conté, tenemos esta caja. Esto es, pues eso, a la antigua usanza, no andamos con cosas... o sea, esto es todo, se toca, todo real. Una caja donde vamos guardando algunas palabras que nos parecen chulas, interesantes, que al invitado le parece que debe guardarse y subrayarse. Así que, ¿qué palabra me puedes dejar para nuestro programa, para la caja? Pues una palabra un poco difícil, pero una palabra para los que nos dedicamos a la filosofía muy bonita. Muchas veces los profesores de filosofía decimos que a días nos levantamos platónicos y a días aristotélicos, ¿vale? Y entonces yo hay muchos días que me levanto aristotélico y hay una palabra que mis alumnos lo saben que me encanta, que es peripatético. Peripatético. Digamos que de manera simple les digo que hace referencia a la manera en la que yo doy clase. No puedo estar sentado, solo puedo estar de pie. De hecho, me está costando muchísimo estar aquí sentado un rato porque hablar de filosofía. Pero la palabra además es preciosa. El perípato era un sendero que recorría la Acrópolis, digamos, y está documentado en alguna inscripción en la Acrópolis, pero también era, puesto que Aristóteles fundó su academia, perdón, su liceo, la academia era la de Platón, en los jardines de Apolo Licio, y de ahí el liceo, Aristóteles daba clase paseando por el jardín. Entonces, perípato significa deambular. Y yo soy de los que piensa que se piensa mientras se camina, se piensa a la velocidad que se camina, ¿no? A veces necesitas caminar despacio para pensar despacio y hay veces que necesitas caminar deprisa. En todo caso, el paseo, ese peripatetismo, ¿no? Que además me recuerda mucho cuando vine a estudiar a Salamanca. Yo no soy de Salamanca, pero lleva más de la mitad de mi vida que llevo aquí, ese deambular alrededor de la Plaza Mayor, ¿no? Ese podemos decir que tenemos un deambular peripatético. Claro, ¿no? que sí, claro. Lo dejamos aquí en la caja porque desde luego es una palabra que nos encanta y además yo creo que, bueno, en eso tienes razón, ¿eh? Cuando uno pasea en soledad, muchas veces le van surgiendo ideas y va encontrando a lo mejor respuestas que anda buscando, ¿por qué no? Te agradezco mucho que hayas venido, Antón Seoane. Ha sido un placer hablar un ratito sobre filosofía. A tus alumnos también les agradezco mucho que hayan estado por aquí, que hayan venido a ver cómo se hace un programa de televisión. Y bueno, nos encanta que haya chicos interesados en una optativa que se llama filosofía y que quieran aprender más sobre ello. Me ha gustado también que estés aquí sentado, aunque te hayamos tenido ahí atrapado durante casi media hora, 20 y tantos minutos. Gracias por estar aquí, Antón, y hasta la próxima. Un placer, gracias. Nosotros nos vamos, ya saben, la filosofía está ahí mismo, en la vida, en el día a día. Gracias por haber venido y nos vemos la próxima semana con más Lengua Desatada.